¿Qué onda a todos? Gracias por acompañarme y espero que se encuentren muy bien. Les habla Gabriel Rosas del Gabo Systems y hoy tenemos un nuevo tutorial en este canal. Le vamos a cambiar la batería a un Oppo A16. El video está sencillo, cortito y la verdad es que lo van a comprender muy bien. Antes de iniciar, si no están suscritos, en pantalla está apareciendo un botón de color rojo que pueden presionar en la parte de abajo. Es el de suscripción y con eso me ayudan a seguir metiendo contenido relacionado con tecnología. Aquí les dejo lo importante y enseguida regresamos. Aquí se encuentra el dispositivo que vamos a reparar hoy. Si lo observamos de un costado, la tapa trasera ya se desprendió porque la batería está inflada. Entonces haremos el cambio. Vamos a remover la bandeja de la SIM. Vamos a aplicar un poco de alcohol isopropílico por todos los bordes para despegar esta tapa. Me voy a apoyar con una herramienta de plástico. Esta la vamos a deslizar sobre los bordes igual para que el pegamento salga más rápido. Una vez despegada la tapa, lo que sigue es retirar los tornillos. Vamos a utilizar un desarmador de tipo cruz. También vamos a remover la tapa que cubre estas cámaras. Esa presión, entonces solamente hay que levantarla. Retiramos los tornillos de la parte superior e inferior. Seguido de esto, vamos a remover esa cubierta. Lo podemos hacer de forma más sencilla del costado donde quitamos la bandeja de la SIM y después nos apoyamos con una herramienta de plástico. Desconectamos el sensor de la huella. Vamos a desconectar la batería y en este punto nos vamos a apoyar con ese sticker que se encuentra a un costado para poder levantar la batería. Lo hacemos con mucho cuidado. Ya que la despegamos, podemos reutilizar el sticker en la batería nueva. De la batería nueva vamos a quitar esa estampa que es como la de garantía y pegamos el sticker de la batería pasada. En este punto hay que verificar que embone correctamente. Vamos a quitar un pequeño seguro o estampa que tiene ahí para proteger el conector. Entonces solo hay que removerla. Después vamos a conectar la batería. Y solo hay que verificar que esté bien posicionada. Ya que todo está en orden, podemos hacer una prueba de funcionamiento. Verificamos el encendido y si gustan pueden hacer alguna otra prueba en ese momento. Como yo ya lo había revisado, voy a apagar el dispositivo para continuar. Le voy a quitar el pegamento a la tapa trasera. Si gustan le pueden agregar alcohol isopropílico para que sea más sencillo. Hay que dejar limpia esta tapa y también la cubierta. Igual hay que quitar el pegamento de los bordes.
En este punto vamos a colocar la cubierta, vamos a conectar el sensor de la huella. Y hacemos presión por todos los bordes para que sellen los seguros. Aquí lo que sigue es colocar todos los tornillos. Vamos a hacer todo el procedimiento inverso. Después colocamos la cubierta de las cámaras. Agregamos la bandeja de la SIM. Y ya en la parte final vamos a colocar el pegamento nuevo. Esto lo haremos igual por todas las orillas. Y ya que terminamos, ahora sí vamos a colocar la tapa trasera. Igual le ejercemos presión. Y solo para asegurarla, vamos a poner algunas ligas. Colocamos varias para que la tapa no se mueva y para que se quede en la misma posición durante todo el proceso de secado del pegamento. Ya una vez que terminamos de colocar las ligas, aquí termina el procedimiento. Hasta aquí llega este video, gente. Muchas gracias por quedarse hasta este punto. Y pues ya saben que si les gustó lo pueden indicar con un pulgar arriba aquí en la parte de abajo. Desde ahí también lo pueden compartir. Y se encuentra también la caja de comentarios para que puedan hacer sus preguntas, sugerencias. Lo que ustedes gusten ahí lo pueden dejar. Trato de leer la mayoría. Y si no, en alguno de estos costados van a estar apareciendo mis redes sociales. Ahí también me pueden escribir de forma directa. Ya nos vamos, se cuidan mucho y nos vemos hasta el siguiente. Les deseo una excelente semana y pues sobres.